Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, concretamente hasta el 7 de octubre de 1571, al Golfo de Patras, en Grecia. Allí tuvo lugar un choque de imperios tan monumental que el propio Miguel de Cervantes lo describió como la más alta ocasión que vieron los siglos. Hablamos, claro, de la batalla de Lepanto. Hola, un placer estar aquí de nuevo. Para meternos de lleno en este momento clave, pues hemos consultado un montón de fuentes, ¿no? Desde crónicas de la época, de testigos, hasta los análisis históricos más modernos. Y el objetivo no es solo contar qué pasó, sino sobre todo entender por qué Lepanto sigue resonando. Porque hablamos de una de las mayores batallas navales desde la antigüedad, más de 450 barcos de remo. Pero lo fascinante es que no era una batalla naval como las de hoy, ¿eh? Era en esencia una batalla de infantería, pero librada sobre plataformas flotantes. Exacto, es como un combate terrestre pero en pleno mar. Así que vamos a desgranar este enfrentamiento. ¿Qué dos mundos chocaron aquel día? ¿Qué intereses los llevaron a una carnicería de esa magnitud? Y sobre todo la gran pregunta, ¿fue de verdad la victoria decisiva que la cristiandad celebró? ¿O la historia es un poco más compleja? La historia, como casi siempre, es mucho más compleja. Y para entenderla hay que ir un poco hacia atrás. El Mediterráneo del siglo XVI era, un auténtico polvorín. El Imperio Otomano estaba en su máxima expansión y su mirada estaba puesta en el oeste. Y el detonante, digamos el punto de no retorno, fue la invasión otomana de Chipre en 1570, ¿verdad? Chipre era una de las joyas de la corona del imperio comercial de la República de Venecia. Exacto. Y no fue una conquista cualquiera. El asedio a la ciudad de Famagusta fue de una brutalidad extrema. Después de que la guarnición se rindiera, y ojo, bajo la promesa de un salvoconducto, los otomanos rompieron su palabra. Al comandante veneciano, Marco Antonio Bragadín, lo torturaron durante días y finalmente lo desollaron vivo. Su piel, rellena de paja, fue paseada como trofeo. ¡Qué imagen tan terrible! Esa atrocidad tuvo que resonar en toda Europa como una auténtica bofetada. Sin duda, fue el catalizador. Ante esa amenaza y esa brutalidad, el Papa Pío V se convirtió en el arquitecto de una nueva coalición católica, la Liga Santa, y consiguió unir a potencias que, en realidad no se soportaban entre sí. Y ahí está una de las claves. ¿Quiénes formaban esa liga? Porque no eran precisamente un grupo de amigos, por lo que entiendo. Para nada. Teníamos a la República de Venecia, la principal afectada, cuyo poder era su imperio comercial, el Stato da Mar. Luego el gigante de la época, el Imperio Español de Felipe II, que controlaba también Nápoles, Sicilia, y junto a ellos los estados pontificios, la República de Génova, Saboya, los caballeros de Malta. Un mosaico de intereses. O sea que desde el minuto 1 esta Liga Santa era un gigante con pies de barro. Tenía el poder militar, sí, pero por dentro estaba llena de grietas. Venecia y España eran rivales. Totalmente. Los venecianos querían salvarse su imperio y su comercio, lo que a veces significaba pactar con los turcos. Para Felipe II, el rey católico, la prioridad no era tanto Chipre como proteger sus propias costas de los corsarios berberiscos del norte de África, que eran vasallos del sultán. La liga era un matrimonio de conveniencia, clarísimo. Venecia ponía la urgencia, España ponía el músculo militar y el Papa la justificación ideológica de una nueva cruzada. Esa tensión interna es crucial para entender lo que pasó después de la batalla. De acuerdo, tenemos esta alianza tan tensa y esos intereses tan dispares. Pero en el mar, el día de la batalla, lo que cuenta es la fuerza. ¿Cómo se comparaban las dos flotas? ¿Quién tenía la ventaja sobre el papel? Pues mira, sobre el papel, la flota otomana era más grande. Tenían unos 278 barcos entre galeras y naves más ligeras que llamaban galeotas. La Liga Santa reunió 212 barcos, de los cuales 206 eran galeras. Numéricamente, los otomanos parecían superiores. Pero los números no lo son todo, claro. La flota cristiana tenía un as en la manga, una especie de arma secreta. 6 naves llamadas galeazas. Para quien no sea experta en temas navales, ¿qué eran exactamente? ¿Como los acorazados de la época? Exacto. Es la analogía perfecta. Imagínalas como tanques pesados en una batalla de caballería. Eran un desarrollo veneciano.
Galeras mucho más grandes, más altas, más lentas, sí, pero repletas de cañones por todos los flancos. Su trabajo no era perseguir a nadie, sino actuar como fortalezas flotantes para sembrar el caos y romper la formación enemiga antes de que las galeras, mucho más ágiles, llegaran al cuerpo a cuerpo. Fueron el arma que desequilibró la balanza. Y no solo en los barcos, también en el armamento de los soldados, ¿no? Ahí estaba la otra gran ventaja cristiana. En artillería, la superioridad era abrumadora. Unos 1815 cañones frente a los 750 de los otomanos. Y luego, la infantería. Los cristianos contaban con soldados de élite, como los tercios españoles, que eran, la fuerza militar más temida de Europa en ese momento, armados con arcabuces y mosquetes. En el otro lado, los otomanos tenían a sus jenízaros, la guardia personal del sultán, y a sus letales arqueros. Fue un choque frontal entre la pólvora y la tradición. Hay un detalle humano en todo esto que me parece increíble y que a menudo se olvida. La situación de los remeros. Se habla mucho de almirantes y soldados, pero en las bodegas de esos barcos había decenas de miles de hombres encadenados. ¿Qué papel jugaron? Un papel fundamental y dramático. En la flota cristiana era una mezcla. Los remeros venecianos, por ejemplo, eran ciudadanos libres y armados que en el momento del abordaje subían a cubierta a luchar. Pero también había muchos galeotes, prisioneros condenados a remar. En la flota otomana, la situación era, mucho más homogénea y terrible. Casi todos los 37.000 remeros eran esclavos y una gran parte de ellos eran cristianos capturados. Eso tiene que crear una tensión interna brutal. Eran una potencial quinta columna en el corazón de la flota turca. Exacto. Hay una anécdota quizá apócrifa, pero muy reveladora, sobre el comandante otomano Ali Pasha. Se dice que antes del combate se dirigió a sus remeros cristianos y les dijo: «Si gano la batalla, os prometo la libertad. Si el día es vuestro, entonces Dios os la ha dado». Por su parte, el comandante de la Liga, don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, fue mucho más directo. Su arenga fue: «No hay paraíso para los cobardes». Dos mentalidades, dos mundos. Y los líderes en sí eran figuras casi de película. Don Juan de Austria, con solo 24 años, carismático, el joven héroe, y en el otro lado Muhsin Sade Ali Pasha, el favorito del sultán. Hasta sus estandartes eran espectaculares. Lo eran. El de la Liga Santa, bendecido por el Papa, mostraba a Cristo crucificado. El de Ali Pasha era la legendaria bandera de los califas, un inmenso estandarte de seda verde, donde el nombre de Alá estaba bordado en hilo de oro 28.000 veces. Eran símbolos sagrados. Perderlos en batalla significaba una deshonra y una derrota moral total. Bien, pues con todo esto en mente, llegamos a la mañana del 7 de octubre. Las dos flotas se avistan. El mar está en calma. ¿Cómo se desarrolla el combate? La Liga Santa avanza en una línea casi recta, pero con una decisión táctica clave. Sitúan a las 6 galeazas a 1 kilómetro por delante de la formación principal. La flota otomana, en su clásica formación de media luna, avanza para intentar envolver a los cristianos. Los turcos, al ver esas 6 naves enormes y lentas, pensaron que eran barcos de transporte y se lanzaron a por ellas. Fue un error fatal. Porque se metieron directamente en el campo de tiro de esos tanques flotantes. Precisamente, el fuego de artillería de las galeasas fue devastador. A larga distancia, sus cañones destrozaron la vanguardia de la formación otomana. Hundieron varias galeras y dañaron muchas más antes de que el combate principal siquiera comenzara. Sembraron el caos. Una vez superado ese primer obstáculo, empieza la verdadera batalla, el choque de galeras. Y se convierte en un infierno. La batalla se fragmenta en 3 combates principales. En el flanco norte, pegado a la costa, la lucha es salvaje. El comandante veneciano, Barbarigo, muere de un flechazo en el ojo. Su homólogo otomano, Siroco, también cae. Y aquí ocurre algo decisivo. A medida que los barcos cristianos capturan galeras turcas, liberan a los esclavos cristianos. Y esos esclavos se unen a la lucha. Es como una rebelión desde dentro de la propia flota otomana. Exactamente. Miles de hombres desesperados, recién liberados, toman las armas que encuentran y atacan a sus antiguos captores por la espalda. Eso cambió por completo el curso del combate en ese flanco. Mientras tanto, en el centro, se produce el duelo de los titanes. El choque de las naves insignia. La sultana de Ali Pasha embiste a la real de don Juan de Austria.
Durante más de una hora, la batalla se centra ahí. Es un abordaje tras otro, los tercios españoles y los jenízaros otomanos cuerpo a cuerpo sobre las cubiertas ensangrentadas. Finalmente, Ali Pasha es herido por un disparo de mosquete. Cae y un soldado español lo decapita. Y exhiben su cabeza. El impacto psicológico de eso debió de ser demoledor. Fue el punto de inflexión. Ver la cabeza de su almirante en la punta de una pica y su estandarte sagrado capturado hundió la moral otomana en el centro de la formación. La resistencia empezó a desmoronarse. Pero la batalla aún no estaba ganada. En el flanco sur las cosas se complicaron mucho, por lo visto. Sí, allí se produjo el momento más controvertido. El almirante genovés Gianandrea Doria, al mando de ese flanco, realizó una maniobra extraña. En lugar de enfrentarse a su oponente, el temible corsario Uluç Ali, viró hacia el sur, mar adentro, abriendo un hueco enorme y peligroso en la línea cristiana. ¿Y eso por qué? ¿Fue un error? ¿Cobardía? ¿O había algo más? Quizá esa rivalidad entre Génova y Venecia de la que hablábamos. Es un debate que dura hasta hoy. Algunos historiadores creen que intentaba evitar ser flanqueado. Otros sugieren que como genovés no tenía especial interés en sacrificar sus naves para salvar a los venecianos. Sea como fuere, Uluç Ali, que era un táctico brillante, vio el hueco al instante y se coló por él, atacando por la retaguardia. Estuvo a punto de cambiar el signo de la batalla. ¿Y qué lo impidió? La reserva. La escuadra de reserva cristiana, comandada por el español Álvaro de Bazán, acudió a tapar la brecha. Su intervención fue providencial, salvó la situación. En medio de todo ese caos, por cierto, luchaba un soldado de 24 años de los tercios que, a pesar de tener fiebre, insistió en combatir. Recibió 2 disparos en el pecho y un tercero le destrozó la mano izquierda. Se llamaba Miguel de Cervantes. El Mango de Lepanto. ¡Qué increíble! El cronista Luis de Córdoba lo resumió diciendo: jamás se vio batalla más confusa. El aspecto era terrible por los gritos, por los tiros, fuego, humo, por los lamentos de los que morían. Y en medio de esa carnicería hay una anécdota que parece sacada de, no sé, de una película de los hermanos Marx. Las crónicas cuentan que en una galera los jenízaros se quedaron sin flechas y sin proyectiles, y en un acto de desesperación empezaron a lanzar naranjas y limones a los soldados españoles. En serio, una guerra de cítricos en medio de una de las batallas más sangrientas de la historia. Es una imagen totalmente surrealista. Dice mucho del caos absoluto que debió ser aquello. Desde luego, al final del día la victoria de la Liga Santa fue aplastante. Las cifras son difíciles de creer. Los cristianos perdieron unos 7.500 hombres, una cifra enorme, pero las pérdidas otomanas fueron una catástrofe sin paliativos. Se estima que entre 20.000 y 40.000 muertos, casi 200 barcos hundidos o capturados, y quizá lo más importante, unos 15.000 esclavos cristianos fueron liberados. Fue la primera gran derrota naval del Imperio Otomano en más de un siglo. Una victoria total, entonces. Pero aquí es donde la historia se complica. Entienda la victoria militar, pero me pregunto hasta qué punto fue realmente decisiva a largo plazo. Si la alianza era tan frágil, ¿qué pasó el día después? Ahí has dado en el clavo. La Liga Santa fue incapaz de capitalizar su victoria. Las rencillas y los intereses opuestos resurgieron casi de inmediato. Y la mejor forma de entender el resultado estratégico es con una frase del gran visir otomano Sokol Mehmed Pasha. Cuando el embajador veneciano fue a negociar la paz, el gran visir le dijo algo increíble. A ver. Le dijo: al arrebataros Chipre, os hemos amputado un brazo. Al derrotar a nuestra flota, solo nos habéis afeitado la barba. Un brazo amputado no vuelve a crecer, pero una barba afeitada crece con más fuerza. ¡Buah! ¡Qué frase! Es una metáfora brutal y dolorosamente precisa. Resume perfectamente la diferencia entre una victoria táctica y una estratégica. En menos de 6 meses, con un esfuerzo titánico, los astilleros otomanos habían reconstruido una flota de tamaño similar. Mientras tanto, la Liga Santa se desmoronaba. El Papa Pío V, su gran impulsor, murió en 1572. Y en 1573, para horror de sus aliados, Venecia, desesperada por reanudar su comercio, firmó una paz humillante con el sultán. ¿Humillante en qué sentido? Pues en el Tratado de Paz, Venecia no solo cedía formalmente Chipre a los otomanos, la isla por la que había empezado la guerra, sino que además se comprometía a pagarles una enorme indemnización. Imagínate, el bando vencedor pagando al vencido. La Liga Santa había muerto. Entonces, si lo miramos fríamente, Venecia perdió la guerra, los otomanos se quedaron con Chipre y reconstruyeron su flota.
¿cuál fue el verdadero legado de Lepanto? ¿Sirvió para algo más que para la frase de Cervantes? Sirvió, y para mucho, pero no en el plano territorial. Su legado fue sobre todo psicológico y moral. Lepanto destruyó el mito de la invencibilidad otomana en el mar. Durante décadas, la flota del sultán había parecido imparable. Esta derrota demostró que se les podía vencer y frenó en seco su expansión hacia el Mediterráneo occidental. Confirmó una división de facto, el oeste para los cristianos, el este para los otomanos. Y, a nivel militar, pues marcó el principio del fin de la era de las galeras. La artillería había demostrado ser decisiva, y el futuro pertenecería a los grandes galeones a vela. En resumen, Lepanto fue una colisión de mundos. Una victoria militar incontestable, cuyos beneficios estratégicos se evaporaron por las divisiones políticas, pero cuyo impacto psicológico redefinió el equilibrio de poder en el Mediterráneo para las generaciones venideras. Exacto. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión final para quien nos escucha. Mientras que para Europa Lepanto se convirtió en un hito fundacional, un momento celebrado en poemas, cuadros, fiestas durante siglos, si uno intenta buscar referencias a esta batalla en la historiografía tradicional otomana, es, en palabras de un experto, francamente difícil. Casi no se menciona. ¿Es como si la hubieran borrado de su memoria histórica? Lo que plantea una pregunta fascinante sobre cómo recordamos el pasado, cómo y por qué una sociedad elige qué batallas recordar como hitos gloriosos y cuáles relegar al olvido. Que un bando lo celebre como la más alta ocasión, mientras el otro casi lo ignora, nos dice muchísimo sobre cómo se construye la identidad y la memoria de una cultura. Una pregunta muy poderosa para reflexionar. Muchísimas gracias por este análisis tan completo y lleno de matices. Gracias a ti, un placer. Y gracias a todos por acompañarnos. ¡Hasta la próxima! El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.